Seguimos con las entrevistas aquí en Hora y 30 y nos acompaña ahora el magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe. ¿Cómo está, magistrado? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Gracias por la invitación. Lo hemos invitado porque ayer, a través de su presidente, el Tribunal Constitucional regresó a la Comisión de la Reforma Judicial. Hubo una reunión, antes de ayer ha sido, ¿no? Sí. Antes de ayer, perdón, sí. Pero, en fin, hubo toda una discusión al respecto que vamos a resumir en un momento, pero primero quería preguntarle por otro asunto, porque la última vez que estuvimos conversando estaba usted en un entredicho con su compañero del Tribunal Constitucional, Manuel Monteagudo, a propósito de las decisiones que había tomado la mayoría del tribunal con respecto al indulto al expresidente Alberto Fujimori, la restitución o la puesta en vigor de ese indulto y en fin. Pero usted ha viajado con él a Venecia. Sí, sí, por supuesto. ¿Estuvieron juntos en el avión? Sí, no, pero estuvimos juntos en las sesiones. Son convocatorias bastante importantes que hace este organismo y que estudia la problemática constitucional de los países como el nuestro, por ejemplo. Claro. ¿Y tuvo oportunidad de conversar con él sobre este asunto? Bueno, preferimos, tanto creo él como yo, esperar la convocatoria a la sesión plenaria y donde seguramente vamos a debatir el tema. ¿No tocaron el asunto mientras que se encontraron en Venecia? No, más estuvimos abocados en el tema de la agenda que teníamos. No, más estuvieron abocados, pero un poquito abocados a esto. La verdad que no. La verdad que hemos no. preferido esperar que... ¿Y la relación se desarrolló cordialmente? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo de mi parte... Porque no parecía, de su parte y de parte... Bueno, eso es natural, ¿no? También es una efervescencia del debate y la toma de decisiones difíciles, complejas. Pero el tema aún está pendiente. Sí. Seguramente en las próximas sesiones que convoque el presidente del tribunal vamos a tener que resolver. Y ahí no tenemos fecha para eso todavía. Debe ser en las próximas sesiones, lo más inmediato, yo entiendo, ¿no? Pero para esas próximas sesiones, perdón, no hay fecha. Sí, ya estamos, iniciamos el año del Tribunal Constitucional el día martes. Ajá. Y ya tenemos un primer pleno el día lunes. ¿Y ahí se verá este asunto? Va a verse la parte administrativa y probablemente también este tema, inicialmente al menos, ¿no? Muy bien, bueno, pues habrá que estar atentos porque el tema es políticamente relevante. Muy bien, decía yo que lo habíamos invitado para conversar sobre el retorno del Tribunal Constitucional a la Comisión de la Reforma Judicial, que es esta comisión que reúne al presidente del Poder Judicial, al titular interino del Ministerio Público, del Congreso, pero no estuvo ayer el señor Soto, por supuesto, del Ejecutivo, entiendo que la Contraloría y algunas otras entidades, y que se supone que existe desde el 2019, había dejado de funcionar, se volvieron a reunir porque ahora hay necesidad de hacer algo respecto de una reforma de la justicia. Sobre las capacidades que tendrá esta comisión de efectivamente llevar adelante algo semejante, podemos comentar en otro momento, hay reservas muy difundidas, digamos, en la opinión pública. Pero en la discusión que se había suscitado en la época en que el magistrado Blume presidía el TC, era que ahí se podía producir un conflicto de intereses, es decir, que se iba a hablar de la conveniencia de determinadas reformas que podían llegar a tener necesidad de reforma constitucional y que por eso el representante del TC podría estar adelantando opinión en una instancia como esta y no convenía que acudiera. Me imagino que antes de que el actual presidente del TC haya asistido a esta reunión, ustedes han discutido este asunto, ¿no? Sí, claro. A ver, bueno, cuéntenos. Nosotros lo discutimos iniciando las gestiones en este nuevo tribunal y por mayoría, y la mayoría simple en realidad, creo que fue un voto de diferencia, se acordó continuar con esa fórmula. ¿Usted votó a favor? Yo voté en contra porque yo considero de que la presencia de los poderes públicos en un proceso de reforma es muy importante. Porque fíjese usted, ¿quién tiene el poder de la reforma? El Congreso. Y más bien, el Congreso ni siquiera nos necesita invitarnos, porque el poder de la reforma está en manos del Congreso de la República. El hecho de que participemos todo el sistema de justicia, más bien es interesante, porque eso permite un contrapeso.
Y es por eso que en el gobierno de Vizcarra se aprobó este proyecto de ley precisamente para que los poderes públicos involucrados en el sistema de justicia puedan participar en este proceso que es sumamente importante y necesario. Y que no solamente viene de la época de Vizcarra, viene de la propia... ¿A usted le parece una buena idea esta comisión? A mí me parece la continuación de Seriajús, que fue un gran esfuerzo que se hizo el año 2004 y que planteó un plan. Le parece una buena iniciativa, pero no cree que debería estar el Tribunal Constitucional. No, al contrario, yo sí creo que debe estar el Tribunal. ¿Cree? Por supuesto, sí. Como también el Congreso. Perdón, entonces no había entendido. ¿El voto en contra de quién fue? En contra de continuar con la propuesta de no participar en... Ah, ok. Correcto, porque yo sí considero de que debemos participar. Y esta vez se tomó la decisión por mayoría de que en efecto debemos participar de este proceso porque es importante. Como le vuelvo a manifestar, ¿no? O sea, bajo la lógica del conflicto de intereses, el representante del Congreso tampoco tendría por qué estar, porque estaría adelantando una opinión. Y eso no es exacto, ¿no? O sea, son políticas institucionales que nada tienen que ver con la decisión que cada uno de nosotros tengamos en un caso en concreto, ¿no? Porque ahí nos regimos básicamente bajo un principio de independencia plena y finalmente tomamos decisiones sin ningún mandato imperativo. Esta nueva decisión, es decir, la de acudir, ¿cuándo fue que la adoptaron? Hace una semana más o menos. Cuando salió el tema. Sí, la convocatoria. Porque parecía que, digamos, el Consejo para la Reforma había empezado a dormir el sueño de los justos. Sí, pues, y que más bien, como le digo, creo que nos parece interesante a año y medio de gestión, donde diagnosticamos también una serie de problemas e inconexiones en el sistema de justicia. Expedientes que, en vez de que una vez resueltos se ejecuten, bajan hasta el juzgado de Maynas o al juzgado de Puno por falta de interoperabilidad, y al final el justiciable tiene un viacrucis hasta para recoger su expediente o ejecutar su sentencia. Entonces hay cosas que tenemos que ponernos de acuerdo, y esta mesa es una mesa de diálogo interinstitucional que permite operativizar algunas cosas que encontramos o diagnosticamos en el sistema de justicia. ¿Esta vez la decisión, la del retorno, fue unánime? Tuvo un voto en contra. Ajá. Un voto en contra. ¿No podemos saber de quién? Que no lo sé, me parece que son temas internos, ya se votó. Internos. Sí, porque es un tema administrativo, es un tema menor en realidad. Bien, pero usted piensa que sí, que ha hecho bien el nuevo presidente del Tribunal Constitucional en acudir a esta Además, reunión. por cierto, hay un tema puntual. Sí, perdón, termino. Hay una ley. Sí. ¿Cómo podemos desacatar una ley? O sea, bueno, los principios constitucionales están encima de la ley, pero se hace por la base de una sentencia. Sí. O sea, que nosotros podemos desacatar una ley en tanto en cuanto emitamos una sentencia, pero mientras tanto no hay una sentencia, estamos obligados a ejecutar una ley porque rige el principio de presunción de constitucionalidad. Una ley se presume que es constitucional. Nadie ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra esa ley. Y más bien, repito, es importante porque lo dice desde la época de Luis Pázara. Eduardo Vega Luna fue ministro de Justicia, fue quien impulsó este proyecto de ley. Y estamos hablando de todo un proceso que viene desde hace más de 30 años y que se busca impulsar un verdadero cambio del sistema de justicia. Entonces, ¿la idea le parece adecuada? ¿Le parece adecuado también que el TC esté presente? Ahora, la materialización de la idea, ¿le parece que promete con este tema? La verdad que no. ¿Ha leído usted las conclusiones de la reunión de antes de ayer? Bueno, yo creo que es, como decía, ¿no? O sea, Javier de Belaún, de Pázara y todos los que han estudiado el tema, es un proceso de largo aliento. En este tema de reforma judicial llevamos décadas. Pero en algún momento tenemos que cambiar y empezar a... ¿Le parece que eso ha cambiado? Yo creo que al menos es un esfuerzo. Hay un clarinazo con bueno, hablando vuelvo a reiterar, aquí aquí en cualquier parte del mundo democrático, el proceso de reforma está en manos del Parlamento. En tanto en cuanto los poderes del sistema de justicia puedan intervenir, a mí me parece saludable, me parece importante, es un buen esfuerzo, ¿no? Sí. Bien, hay otro asunto relacionado con el TC que quería conversar también con usted. Hoy día se ha sabido que ha sido designado asesor del TC el excongresista Heriberto Benítez. El excongresista Heriberto Benítez está acusado de la presunta comisión de los delitos de encubrimiento real y asociación ilícita en el caso de la Centralita, y la Fiscalía ha pedido que se lo sancione con una pena de 30 años de cárcel. ¿Le parece conveniente la verdad que habría que decir que
Yo también me he enterado por los periódicos, las noticias. Es una decisión a título administrativa del titular del pliego, que en este caso es el presidente, porque es un cargo de confianza, y que entiendo que lo que debe haber es cumplido con los requisitos para poder acceder a un cargo como ese, porque todos los cargos tienen un clasificador que un aspirante tiene que cumplir, así sea un cargo de confianza. Eso por un lado. Por el otro lado, del tema de la acusación, bueno, es que también nosotros estamos en una paradoja de que siendo un tribunal constitucional que debe resguardar los derechos, los principios, presunción de inocencia, etcétera, básicamente por una sustanciación de una acusación también es bien complejo poder frenar un acceso al empleo. Más bien yo llamo a la reflexión de un tema que me parece importante. Este caso centralista, ¿cuánto tiempo tiene? Yo la verdad que ni siquiera ya me acuerdo. Casos, es que no podemos tener un sistema de justicia así. Es increíble que el sistema de justicia mantenga abierto casos durante décadas que no se resuelve. Y eso es lo que más bien llama a la preocupación, porque definitivamente si hubiera una sentencia por medio, no habría ninguna posibilidad de acceso a ningún cargo público de un funcionario imputado. Claro. Por supuesto. Pero mientras que eso es así y resulta, digamos, un problema en tantas instancias que los casos... Es extraño, ¿no? Porque qué cosa hay que probar ahí ya, entonces de una vez deben resolver casos como ese. No se puede, digamos, cerrar los ojos a la circunstancia de que hay un problema de imagen de por medio. Sí. El solo hecho de que esto se haya convertido en noticia y seguramente será comentado y todo, y habrá presiones sobre... Seguramente, en el próximo pleno... Entonces, es como decir, ok, cumple estos requisitos, pero estos otros, que son los de ser una persona que no va a generar miradas de desconfianza, por decirlo menos, frente a la institución, parece que no los cumple. Sí, bueno, yo lo que haré, voy a pedir que se me informe al respecto en el siguiente pleno. Como le digo, de acuerdo al... ¿Se ha enterado usted hoy? Me he enterado hoy. Me he enterado hoy y, como le digo, el tema de la designación de personal es una función del titular del pliego, sobre todo los que son cargos de confianza. Muy bien. ¿Cuál es el próximo asunto que tiene a su atención? El martes... Aparte de los problemas administrativos y el asunto del indulto. Bueno, diríamos que hay casos bastante importantes porque ya están en fase de audiencia, ¿no? Los casos de Castillo, el caso Rutas de Lima, el caso de Marco Falconi, algunos temas... Pero no está digamos, establecida una preeminencia de esos estamos temas. Iniciando el tema, bueno, esos son los casos próximos. Van a tener que ser ya casos inminentes porque están en fase ya de audiencia, ¿no? Y de pronunciamiento de las respectivas sentencias. Me imagino que será la agenda de los próximos meses hasta el periodo de marzo, ¿no? ¿Pero cuándo vamos a saber esa Yo creo que en las próximas semanas va a haber bastante movimiento en el tribunal también. Porque la dinámica jurisdiccional es bastante fuerte, ¿no? Muy bien, muchas gracias al magistrado Gustavo Gutiérrez. Y aprovecho para dejarle un librito que acabo de publicar. Muchas gracias. La reforma constitucional, precisamente esos son los temas que necesitamos poner en la agenda nacional. Agradecemos mucho que muchas gracias. Haya traído un ejemplar del libro. Bien, magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe del Tribunal Constitucional. Buenas noches y vamos a una pausa.